Hola, buenos días. Hoy es martes 10 de agosto del año 2021. Texto Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22. El tema, los bautizos. Gracias, precioso Espíritu Santo, porque podemos compartir tu palabra. Rogando que perdones nuestros pecados, ofensas, transgresiones, todo lo malo que hemos hecho, seas con nuestras familias, seas con tu pueblo, tus siervos, congregaciones, en donde se encuentren, y sea tu bendición. Seas con quienes estén en pruebas, en ataques, en problemas, y sea tu bendición. Seas con los bebés, niños, adolescentes, jóvenes, tengan tu bendición. Y seas con los enfermos, necesitados, y los que están apartados de ti y no te conozcan, sea tu bendición. Y sea todos nosotros que escuchamos y recibimos de tu amor y tu misericordia, seamos bendecidos. Todas las bendiciones sean en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, y en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, el texto nos lleva a la narración acerca de los bautizos. Dentro de la interpretación, y dicho con todo respeto, en la iglesia evangélica, así llamarle iglesia, se considera como una ordenanza, juntamente con lo que llaman la Santa Cena. El bautizo, en la definición correcta, de acuerdo al original, costumbres hebreas judías, y hasta el tiempo de nuestro Señor Yeshua, era el acto de la purificación. Esto es santificarse en un medio de aceptar que necesitamos nosotros una vida de santificación, una vida de búsqueda de más santidad. La Escritura lo dice: sin santidad nadie verá al Eterno, al Adonai, Señor, Yeshua, en medio de él para llegar al Padre. Ahora, entonces, doctrinalmente le llaman ordenanzas al bautizo, lo que dicen Santa Cena. Pero conforme la Escritura, es la celebración de la Pascua o Pesach. El hecho de cuando nuestro Señor Yahshua sufre en esa semana lo que llaman la prueba máxima de su ministerio, hasta llegar a la cruz, como el Cordero de Dios, ya no el Cordero del hombre del tiempo de el llamado Antiguo Pacto, sino ya ahora, ya no el Cordero del hombre que expiaba, cubría los pecados. Ahora es el Cordero de Elohim, Dios, que quita. Una cosa es cubrir y otra cosa es quitar. Y en ese sacrificio los pecados son perdonados. En el sacrificio da una nueva vida. Y en su sacrificio, hablamos de muerte y resurrección, provee la vida eterna. Ahora, en la Iglesia Católica, los medios de salvación le llaman sacramentos. Y es el bautizo de niños, la confirmación, la boda, la extrema unción, es ungirlos con aceite cuando van a morir. Y por ahí, no, la verdad no me lo sé todos, pero son medios de salvación, más la muerte y resurrección del Señor.
inclusive, con todo respeto, si hay alguien católico escuchando, hablan de María, ahora en Guadalupe, en México, que es corredentora. Esta representación de Guadalupe a la María de Israel nada tiene que ver, pero corredentora es que también ella es un medio de salvación, que no vio muerte. Cuando Dios nos llevó a Israel, nos llevaron a visitar la tumba de María, la madre de Jesús, entonces del Señor Yeshua. Pero bueno, no es el punto. El hecho es que lo que para la Iglesia Católica son sacramentos de salvación, en la Iglesia Evangélica Cristiana así llamada, son ordenanzas, tanto el bautizo como la llamada Santa Cena, que viene siendo una partecita de la celebración de la Pascua, porque ahí se toman 4 copas de vino, y en la tercera es cuando el Señor se levanta y dice: esto es mi sangre, entendiendo que representa, no la sangre con todos los elementos de la sangre. Y esto es mi cuerpo, y parte del pan sin levadura. Es parte de la Pascua. Lo extraen y le llaman la Santa Comunión en la Iglesia Católica. Ya en la Evangélica esa partecita también es la Santa Comunión, la Santa Cena, pero no celebran la Pascua con todos los elementos, las enseñanzas que debe de ser. Ahora, no estamos criticando, ni señalando, ni condenando, ni diciendo que la Iglesia Evangélica Cristiana está mal. Es cada quien en su conciencia, en el conocimiento, y no es solo decir, este pastor Hugo Álvarez está mal, sino que hay que investigar los originales, las costumbres, las etapas, los tiempos, las generaciones y el contexto bíblico, porque todo esto viene de Roma, en mucha enseñanza y aplicación. De ahí que tenemos que ser claros. Estoy hablando hablando de las personas que tienen doctrina, otras no, otras tal vez son recientes, y puede costar un poquito de trabajo si no hay un conocimiento doctrinal y un conocimiento de las raíces hebreas, que es de donde viene toda la luz y toda la revelación, conforme la misma Biblia. Un ejemplo es que celebran el Año Nuevo, 31 de diciembre a 1 de enero, cuando nacía Babilonia, Constantino, que es quien cambia todo. A partir de ahí hay muchos cambios. Y celebraron al dios Juno, que es el que abre las puertas de los cielos, según la creencia pagana demoníaca. Pero el Año Nuevo, o un año más, o cabeza de año, es agosto-septiembre, según la Biblia, según la revelación del Dios Todopoderoso, según la celebración de todos los miles de años que han pasado por los hebreos judíos, y ahora en la creencia de vivir conforme las raíces hebreas. Entonces, es solo un ejemplo. Así está lo de la Pascua, así está en parte lo del bautizo o bautismo en agua y en el Espíritu Santo. Bueno, tuve que decir todo esto para poder entender el contexto. Cuando dice aquí, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, verso 21, capítulo 3, el Señor Yeshua, dice, también Yeshua fue bautizado. Aquí la palabra bautizo significa sumergido, quedar debajo de. Se tenía que sumergir a la persona total, completamente,
ya sea en una postura fetal, cintura hacia abajo, espalda, cabeza, y inclinar las rodillas y quedar debajo del agua y luego salir. La postura que más acostumbra es hacia atrás, boca arriba, la espalda hacia atrás, flexionando rodillas. Le ayuda el que bautiza, el bautizador, llámese siervo, pastor X, y también ahí tiene que estar sumergido total y completamente. Este es el equivalente a purificación. En la iglesia evangélica, repito, es una ordenanza. Y la celebración de la Santa Cena es otra ordenanza, que son dos. Es el equivalente a los sacramentos. Para la iglesia católica, medios de salvación. Y acá, confirmación de que ya la persona aceptó al Señor. Entonces el bautizo confirma, y la llamada Santa Cena también establece que ya puede participar porque ya se bautizó, ya confirmó que tiene al Señor Yahshua en su corazón como Señor y Salvador. Entonces, el Señor se bautiza, se sumerge en agua. En esta parte final del verso 22, dice, vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Bueno, en otra parte del Evangelio dice, para que se cumpla toda justicia. Porque leyendo el contexto, dice, el Señor Yahshua fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino la voz del cielo, la voz del Padre. Entonces, en ti me complazco, en ti tengo mi contentamiento, en ti se va a cumplir toda la justicia. Por eso dice, para que se cumpla toda justicia. Pero no era un bautizo como tal, sino el acto de purificación, que él tenía que pasar por ahí, que lo bautiza Juan el Bautista, y da testimonio de que él es en el cual se complace el Padre, el Santo, el Purificado, en la obediencia al Padre, para que la gente pudiera aceptarlo y verlo como el que cumple todo lo que practicaban los judíos. Él era judío. La salvación viene de los judíos, no de Roma. Entonces, justicia, se cumpla la justicia divina por medio del Señor Yahshua. Y en este acto, el que en un momento dado está dando la revelación es el Padre. Juan el Bautista dice en este capítulo 3, verso 7, cuando él predicaba y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a oír de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Bueno, el bautizo de Juan era un medio de que fueran perdonados y salir de la generación de víboras. Este es de el control y gobierno del espíritu malo. De tal manera que, entonces, para pasar de generación de víboras a generación del pueblo del Eterno. Y el bautismo de arrepentimiento llamado Teshuvah, que significa el acto de contristar, quebrantarse en el alma y espíritu de la persona para
regresar al Eterno a nivel alma para tomar el camino del Padre por medio del sacrificio de nuestro Señor Yeshua. Por eso, cuando nosotros leemos en Romanos capítulo 6, dice que en el verso 2, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto significa el bautizo en el agua, que la persona muere, se sumerge, queda debajo del agua, dando testimonio de que ha muerto al pecado. Dice el verso 3, o sea, que ha dejado de ser generación de víboras para ser generación del Padre. Y en el 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte? Eso es lo que significa. Que yo bajo las aguas en un acto de purificación o bautizo para dar testimonio de que yo ya decidí morir a la generación de víboras, al pecado, en la muerte de el Señor Yeshua. Y dice el verso 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. O sea, somos puestos en la tumba. Nuestra vida de pecado muere, somos sepultados, pero juntamente con él para muerte, juntamente en la muerte del Señor Yeshua. Si no, no podemos morir, pues no vamos a resucitar una nueva vida, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Otra vez lo confirma, a fin de como el Mesías Yeshua resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, obvio, y vida eterna. Entonces, cuando la persona sale del agua, da testimonio de que ya resucitó una nueva vida, porque antes hizo teshuva, se arrepintió. Y el acto del bautizo confirma ese arrepentimiento y esa entrega al Padre por medio del Señor Yeshua. Verso 5 de Romanos 6 dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Si vivimos, para él vivimos, y si morimos, para él morimos. Si lo cambiamos, si morimos para él y con él y por él morimos, y si vivimos con él y para él y con él vivimos. O sea, muertos y resucitados, todo con él, para él y con él. Porque si morimos, para él morimos, y si vivimos, para él vivimos. Cambié un poquito para entender primero la muerte en cuanto a nosotros y la resurrección en cuanto a nosotros, que sin la muerte o resurrección de él no tendríamos la vida nueva, la vida eterna y la confirmación de la salvación. Dice el verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Más claro no puede ser. Está representada nuestra muerte. Esta es la crucifixión de nuestra carne para morir ahí, en los deleites, en el pecado, influencias del mundo, ocultismo, vicios, adicciones, todo eso, ¿no? Y todos los pecados en sí quedan hechos polvo. El entender que hemos de llevar la cruz del Eterno, del Señor Yeshua, conforme el mensaje anterior, en la reflexión anterior que se compartió. Ahora, de tal manera, porque el que ha muerto, dice el verso 7, ha sido justificado del pecado. Por eso el Señor Yahshua fue bautizado, para que se cumpla toda justicia, y seamos nosotros en su justicia justificados. Justificación es pasar por alto el pecado. Siempre hemos puesto el ejemplo del niño que falta a la escuela y al otro día lleva la receta, el comprobante que estuvo enfermo, y ese justificante
ese papelito justificador, justifica la falta y ya no le es tomada en cuenta. Entonces Él es bautizado para que se cumpla toda justicia y venga la justificación de nuestras vidas y ya no sean tomadas nuestras culpas, nuestros pecados y sean borrados. Y lo dice el verso 8, y si morimos con el Señor Yeshua, creemos que también viviremos con Él. De tal manera que dice el 9, sabiendo que Yahshua, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para el Padre vive. Es el hecho de que aquí está bien claro, directo, sencillo, no se necesita teología, ni profundidad espiritual, ni revelación, porque esto lo entiende hasta un niño. Y en todo el libro de los Hechos y de la carta a los Romanos, el bautizo o purificación es en el nombre del Señor Yahshua. La tradición católica y evangélica dice, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero nunca mencionan el nombre del Padre, nunca mencionan el nombre del Hijo y nunca mencionan el nombre del Espíritu Santo o el atributo del Espíritu Santo. Es una norma, regla, fórmula espiritual que se dice. Pero en el libro de los Hechos y de Romanos, donde habla de los bautizos, jamás menciona lo que se llama Trinidad, o le llaman así. No, todo es solo en el nombre del Señor Yahshua. Hay otra diferencia. Y hablo conforme a las Escrituras, que usted lo puede comprobar de una manera sencilla, directa y fácil. Perdón. Entonces, creo que queda claro entender por qué se bautizó en agua el Señor Yeshua y por qué nosotros debemos bautizarnos una vez que hayamos realizado Teshuvah, que es una confesión, aceptación, petición de perdón de pecados desde ayer, lunes 9, hasta el 6 de septiembre, 40 días de hacerlo diario y estarse confesando para recibir Rosh Hashanah, lo que es un año más, que representa vida nueva también, Rosh Hashanah, así en corto. Es leer el Salmo 51, 3, y una confesión directa al Eterno, y el Espíritu Santo nos va recordando todas las faltas, pecados de toda nuestra vida. Antes se acostumbraba, cuando se celebra el año romano, impuesto por Roma, que es fecha falsa, que nada tiene que ver con el año bíblico, Rosh Hashanah, 10 minutos antes, media hora, o con las uvas, sin pedir perdón, no es lo mismo que 40 días antes. 40 significa pacto de arrepentimiento, y que también significa a la par, y va de la mano, pegaditos, regreso al Eterno, a la presencia. Y si es una persona que no sabía de esto, es, me arrepiento y entro a la presencia. Bueno, yo sé que no es fácil, espero que no se ofendan. En un momento dado, cada quien tiene derecho a interpretar y creer. Yo estoy tocando Biblia en esta postura. Ahora, dice que también Yahshua fue bautizado y orando el cielo se abrió. Está la presencia de Dios en su atributo, revelación como Padre, de los miles de atributos que tiene, no de 2 o 3 solo, como Padre o Hijo. Como Hijo no es revelación, es encarnación, no reencarnación, no, encarnación, encarna en el Señor Yahshua. Ahora, hablo desde su nacimiento. El hecho es que, y dices, ¿para qué se abrió el cielo? Uno, la oración lo abre, que es una enseñanza riquísima que daremos en otra ocasión. Pero aquí se abre por medio de la oración y dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. En otro texto dice, como la nube cuando fue la transfiguración.
El Espíritu Santo, como dice aquí en Juan 3, 16, cuando Juan estaba bautizando, dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es el Señor Yeshua quien bautiza en el Espíritu Santo. Ya compartimos del bautizo en agua. Entonces hay que sumergirse en el Espíritu Santo, pero quien lo hace es el Señor Yeshua. Ahora, Él es el que nos bautiza con su Espíritu Santo, nos sumerge en la presencia del Espíritu Santo, y ahí nos quedamos abajo del Espíritu Santo. El mismo Juan el Bautista dice, necesario que yo merme, que me haga chico, para que Yeshua crezca, que se vea la presencia de Él, que es parte y enseñanza, raíz primordial de ser bautizado en el Ruach HaKodesh, Espíritu en su traducción correcta de la santidad, Espíritu de la santidad. El entendimiento más aceptado es el Espíritu Santo. Entonces es sumergirse, pero ya no salir. Ya se tiene la vida nueva, resurrección, hablando del bautismo en agua, que también el agua representa al Espíritu Santo en muchos casos. Y aquí, entonces, se queda uno sumergido, bautizado, purificado dentro de Él. Ya entró a nosotros, el Espíritu Santo del Señor Yeshua, y nos da la salvación. Ahora nosotros entramos en su presencia permanente, perseverante, y ahí estamos. No entramos y salimos, no, es quedarnos dentro, que es parte de el rechazo de muchos, el bautismo del Espíritu Santo. Por aquí lo dice. Luego, en un momento, así como lo vemos claro, cuando vamos nosotros a Isaías, en el capítulo 42, en el versículo 1 dice, proféticamente, hablando del siervo del Padre, dice así, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, con quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Está hablando del eterno Isaías, y dice que el alma del eterno en quien mi alma tiene contentamiento, me complazco, y es el de la justicia. Dice, he puesto sobre él mi espíritu para traer justicia a las naciones. Ahí está proféticamente hablando, y entendemos que no es el único texto. Mateo 12, 18, hablando del siervo escogido, dice, ya en el cumplimiento que también menciona Mateo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles, o sea, a los no creyentes, a los no judíos, a los que no conocen al Padre, anunciará juicio. Los que no aceptan, los que no quieran, se quedan en juicio, pero pondré mi espíritu sobre él. Y aquí, ya en Lucas 3, que dice que desciende en forma corporal como paloma, está mal el texto. Desciende la paloma, pero no es el espíritu que toma forma corporal de paloma. Es como el cordero de Elohim, de Dios. No es un animalito, no es un cordero, es en el significado del sacrificio del cordero de los hombres, que paralelamente en la revelación como el cordero de Dios, que cumple la función, pero repito, antes cubría el pecado, el de los hombres, y ahora lo quita. Por eso antes era cada año, y ahora en un solo sacrificio lo quita. Depende de nosotros cómo lo vivamos. Entonces el Espíritu Santo aquí no es una paloma, sino dentro de las características, dentro de los atributos, dentro de lo que representa una paloma de nobleza, de no violencia, no agresiva, de tierna, de paz. Representa paz, es un animalito que representa paciencia, paz. Entonces,
En este aspecto, repito, la importancia es que el Señor Yahshua es bautizado por medio del Espíritu Santo que envió el Padre. El Padre bautiza al Hijo y el Hijo nos bautiza a nosotros con el Espíritu Santo. ¡Ah, qué precioso! Es lo que hemos leído. Descenderé con Él, con mi Espíritu. Pondré sobre Él mi Espíritu. Esto viene en un momento de una manera hermosa. Dice Juan, el Evangelio de Juan 1:31, y yo no le conocía, está hablando Juan el Bautista, más que para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, no dice corporalmente, sino como paloma, y permaneció sobre él. Estas son señales. Donde se pare la paloma, el Espíritu Santo va a actuar. Es una señal de que el Espíritu Santo está bautizando al Señor Yahshua. No la paloma es la que bautiza, no, es la señal. Así como cuando recordamos en Génesis, en el diluvio, que Noé manda al cuervo y regresa, porque las aguas no habían bajado, la tierra no había sido purificada, y manda la paloma, y la paloma regresa con una rama de olivo en el pico. Quiere decir que ya había arrancado una rama de olivo, y la traía, y que la tierra ya había bajado las aguas, y ya podía ser habitada, porque del olivo viene el aceite, y la tierra había sido ungida con la purificación de las aguas. La palabra diluvio significa diluir con agua hirviendo, así como los hospitales que lavan sábanas y todo eso, para quitar toda bacteria y toda la contaminación. Aquí la tierra estaba contaminada por el pecado, por la oscuridad, y el diluvio, que es diluir, entonces hace que la tierra hasta baje unos centímetros y queda purificada. Llega la paloma con la rama de olivo y la tierra ya está ungida por el Espíritu Santo. Esa paloma viajó toda la historia y los miles de años del Antiguo Testamento, así llamado, o Antiguo Pacto, o Tanakh, y hasta llegar a la presencia del Señor Yahshua. En los profetas, jueces, reyes, sacerdotes, todos esos oficios, vino sobre mí el Espíritu del Eterno y me dijo, pero no permanecía. Por eso, porque nadie era perfecto y sin pecado, hasta en el Señor Yahshua. Llega la paloma desde esos tiempos, el Espíritu Santo, y dice, permanece. Lo entrego, pongo sobre de él. Viajó la paloma, como quien dice, o exploró mucho tiempo hasta encontrar uno sin pecado y sin mancha, y reposa sobre él para siempre, y luego nosotros. ¡Ah, qué hermosura! Luego, entonces, retomando Juan 1:31, dice, vi al Espíritu que descendió del cielo como paloma y permaneció. No podía permanecer nadie como en esta manera o forma, para después transferirlo a todos los que creamos en él, en el Señor Yahshua. Verso 33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, o sea, el Padre le dice Juan el Bautista, sobre quien veas descender el Espíritu, ya no lo trata como paloma, sino como el Espíritu, sobre quien veas descender el Espíritu, sobre quien veas descender y que permanece, desciende y permanece, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ese es el bautizo en el Espíritu Santo. Desciende sobre nosotros, nos llena, permanece en nosotros. Ahora nosotros tenemos que permanecer en él. Y 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¡Ah! ¡Qué bonito! Porque a partir de ahí nosotros es la confirmación del bautismo de que somos hijos de Dios. Y ahí le va una bombita, con todo respeto. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 3.
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Todos bajo la nube es bajo el Espíritu Santo. Y todos pasaron el mar. O sea, que fueron bautizados por el Espíritu Santo y fueron bautizados por las aguas. ¿Por qué? Porque estuvieron bajo la nube, bajo el Espíritu Santo, y estuvieron bajo las aguas, cruzaron el mar, sumergidos en el Espíritu Santo, sumergidos en las aguas. Y dice el verso 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ya, que más claro lo está diciendo el verso 2, 1 Corintios 10, 2, y todos en Moisés fueron bautizados en las nubes y en el mar. Eso significa que todos nosotros hemos de ser bautizados en la nube y en el mar, en el Espíritu y en el agua, pero no en Moisés, sino por medio del Señor Yeshua. Es el Padre quien bautiza al Señor Yeshua en el Espíritu, y es el Hijo quien nos bautiza a nosotros en el Espíritu Santo, para ser también hijos del Eterno. Recordemos que Él es el primogénito y nadie como Él, pero formamos parte de ser hijos del Padre. Y 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Yeshua HaMashiach. Tenemos que comer de su presencia para poder ser bautizados en el agua y en el Espíritu Santo. Vaya, qué revelación nos da el Eterno aquí en su palabra, de todo. Y todos bebían de la roca espiritual. La roca espiritual es Yeshua HaMashiach, y la bebida espiritual es su espíritu. Y la roca era, y es, y seguirá siendo Yeshua HaMashiach. Creo que queda clara la explicación, la enseñanza acerca de los bautizos en el agua y del bautizo en el Espíritu Santo. Repito, es algo hermoso, es bonito. Yo prefiero llamarle purificación, ¿sí? Si quiere use el término por medio del bautizo, la sumersión, pero que quede claro, ¿no?, que va de la mano, como yo lo entiendo aquí, el bautizo del agua con el bautizo del Espíritu Santo. Y dice que esto acontece cuando el cielo se abre, y orando, el cielo se abrió. Oremos que el cielo se abra, que nos dé entendimiento, comprensión. Termina diciendo otra vez: mi hijo amado, en ti tengo mi complacencia. En todos los demás textos, complacencia dice el que me complazco, en el que me agrado, porque venía a hacer la voluntad del Padre. Bueno, espero que se entienda. Trato de hacerlo sencillo. Esta enseñanza no ha sido nada fácil para mí, pero creo que ha sido bonita. ¿Está en usted o tú que no has hecho este acto de purificación, de bautizo? Primero, Teshuvah, que significa arrepentimiento para regresar al Eterno o para entrar al Eterno, y renunciar al pecado, entrar a esa nueva vida recibiendo a Yeshua. El bautizarse más adelante en esa madurez que ya sientes tener, que ya sientes ese cambio de vida, y recibir la vida eterna anticipada antes de dejar este cuerpo. Es el hecho de que le digas: te recibo en mi corazón. Creo que el cielo se abre y oigo la voz del Padre que me dice que yo también soy su hijo, y que Él se complace de mi arrepentimiento y de aceptar a su hijo que Él envió, Yeshua HaMashiach, a morir en la cruz, ser sepultado, para que yo muera y resucite juntamente en lo que ya hizo por mí, muerte y resurrección para mi vida, en Yeshua. Gracias, Padre, porque me das el perdón de pecados y me da la salvación de mi alma. Bendito seas,
En el nombre del Señor Yeshua. Amén, amén, amén. Bueno, pues repite esta oración cuantas veces sientas en tu corazón, en tu alma. Busca comprar una Biblia. Dios, el Espíritu Santo, va a poner los medios, todo. Y ora, haz oración, lo que sientes en tu corazón, para que el cielo se abra y sigas en el camino de Dios. Por otra parte, y como siempre, el amor de siempre, el abrazo de siempre, la bendición de siempre, que solamente puede venir de lo alto y expresada a favor de nuestras vidas, en el nombre del Señor Yeshua. Amén y Shalom.